Hola a todos. En este video vamos a empezar a tratar con las funciones cuadráticas, ¿sí? Ya en el video anterior vimos las funciones lineales y en el próximo video vamos a ver las funciones polinómicas. Entonces, arranquemos con las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas son las funciones que tienen la siguiente forma. F de x igual a por x cuadrado más b por x más c. A, b y c son números fijos, constantes para una expresión, una función cuadrática en particular, y vamos a pedir que A sea distinto de 0, ¿sí? Entonces, A, B y C son números que están fijos, ¿sí? Que son números reales. Fijos me refiero a una cuadrática en particular. Y vamos a pedir que A sea distinto de 0. ¿Por qué vamos a pedir que A sea distinto de 0? Porque si este término se anula, cuando A es igual a 0, este término se anula. Nos queda B por X más C. Y B por X más C tiene la forma de una función lineal, pendiente por X más ordenada al origen. Entonces por eso vamos a pedir que A sea distinto de 0. B y C tranquilamente pueden llegar a valer 0, pero A no, si no deja de ser una función cuadrática. Entonces, arranquemos con el siguiente ejemplo, que es la función cuadrática más sencilla de todas, que es f de x igual a x cuadrado. Si se fijan, A en este caso es igual a 1, B es igual a 0 y C es igual a 0. Entonces, hacemos una tabla de valores como para después poder confeccionar un gráfico de manera aproximada. Acá tiramos valores que van desde menos 3 hasta 3, aumentando en 0,5, de 0,5 en 0,5. ¿Sí? Lo evalúo en la función x cuadrado y obtengo los valores de y correspondientes a los valores de x. Y todos estos puntitos los vuelco, ¿sí? En un plano, ejes cartesianos x, y. Y después, si vieron el video de las generalidades de una función, una vez que tenemos estos puntitos, ¿sí? Que en este caso nos ayudamos con una tabla, después lo que hacemos es trazar una curva continua. O sea, con continua, por ahora nos podemos referir a un trazo donde cuando vamos dibujando con el lápiz o lapicera, no levantamos la lapicera, el lápiz, ¿sí? Entonces, de esa manera, con un trazo continuo, dibujamos el gráfico de esta función cuadrática. Entonces, una vez que tenemos el gráfico de esta función cuadrática, que es f de x igual a x cuadrado, empecemos a anotar algunas observaciones importantes, ¿sí? Que salen de este gráfico. La primera de ellas es una cuestión de definición. La curva que obtenemos se conoce como parábola, ¿sí? La curva que obtenemos se conoce como parábola. Ahora, el gráfico de cualquier función cuadrática, no necesariamente, o sea, o no solamente de esta x cuadrado, sino de cualquier función cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c, es una parábola. Y cualquier parábola seguro que va a ser el gráfico de alguna función cuadrática. Entonces, tengo una función cuadrática, seguro que tiene como gráfico una parábola. A mí me dan una parábola, seguro que es el gráfico de una función cuadrática, ¿sí? No hay función cuadrática que no tenga como gráfico una parábola, y no hay una parábola que no esté asociada con una función cuadrática. O sea, como que van de la mano, ¿sí? Sí, van de la mano en ese sentido, ¿no? Que es como que toda cuadrática tiene una parábola, toda parábola tiene asociada una función cuadrática. De hecho, un comentario como para despejar dudas que van a aparecer después, van a aparecer gráficos de funciones muy parecidas a la parábola, pero esos gráficos no son parábolas, no son parábolas. La parábola es el gráfico de una función cuadrática. Por más parecida que sea, por ejemplo, si ustedes grafican, que esto lo vamos a ver en el próximo video de funciones polinómicas, la función x a la cuarta, el gráfico es muy similar a la de x cuadrado, pero ese gráfico no es una parábola. Entonces, una vez aclarado todo esto, seguimos. Vemos que esta parábola tiene algo que se conoce como eje de simetría, y este eje de simetría uno lo puede interpretar como que funciona como una especie de espejo, por eso se llama eje de simetría,
Porque hay como una especie de imagen especular de una rama, esto se conoce como rama, con respecto a la otra, ¿no? O sea que si esto fuese un espejo, en este caso el eje Y, que termina siendo el eje de simetría, esta rama, ¿sí?, es la reflexión especular, o la imagen especular, mejor dicho, de esta otra rama y viceversa. Y el punto donde se corta este eje de simetría, que en este caso es el eje Y, con el gráfico de la función, que va a estar acá, este puntito que en este caso es el 0, 0, se conoce como vértice de la parábola, que para economizar palabras uno directamente dice vértice, ¿sí? Entonces tenemos un eje de simetría que funciona como una especie de espejo, donde estas dos ramas, una se refleja especularmente con respecto a la otra, y donde cruza este eje de simetría al gráfico de la función, que es la parábola, en ese puntito, ¿sí?, ese puntito se conoce como vértice de la parábola, y para no ser, para economizar, uno dice directamente vértice. Entonces, resumiendo, en este caso, lo que tenemos que el eje de simetría, fíjense, y esto lo había comentado en el video de funciones lineales, al finalizar el video de las funciones lineales, que teníamos ciertas rectas que no eran gráficos de función, pero que sí iban a ser importantes porque lo íbamos a usar más de una vez, y esta es una de ellas. Resulta que la ecuación que me define un eje de simetría, como es una recta vertical, va a ser x igual a un número, que en este caso es x igual a 0. ¿Sí? X igual a 0. Y el vértice de la parábola, bueno, la parábola está cruzando a este eje de simetría, que en este caso dijimos que es la recta x igual a 0, que coincide con el eje Y, en 0, ¿no? Así que en 0, mejor dicho, en el punto 0, 0, ahí está. En el punto 0, 0, la parábola y esta recta, ¿sí?, se cortan, se cruzan. Entonces, en ese puntito definimos o decimos que está el vértice de la parábola. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizar un poco este gráfico, o mejor dicho, analizar un poco esta función x cuadrado, mirando un poco, inspeccionando de manera visual este gráfico. Bueno, tenemos que el dominio de la función son todos los reales. Si ustedes tratan de imaginarlo, visualizarlo, las ramas de esta parábola empiezan a abrirse, entonces si yo proyecto el gráfico sobre el eje X, me queda todo proyectado, es como que me queda todo manchado, por lo tanto, todo el eje X, ¿sí?, me queda proyectado, entonces decimos que son todos los reales. Y eso va a pasar con todas las funciones cuadráticas, todas, no solamente con estas, sino con todas. O sea que algo que podemos ir ya anticipando es que toda función cuadrática, su dominio son todos los reales. ¿Qué pasa con la imagen? Bueno, ahora al revés, lo que hay que hacer es proyectar sobre el eje Y. Entonces cuando yo proyecto, cuando yo aplasto este gráfico, lo que me queda manchado, proyectado, es desde 0 inclusive, fíjense, por eso acá corchete, en adelante hasta más infinito. ¿Sí? Como esto es un intervalo, porque toma todos los valores intermedios, ¿sí? Fíjense que todos los valores de Y, de 0 en adelante, ¿sí?, seguro que le corresponde algún valor de X, así que está relacionado. Y el corchete, porque bueno, cuando yo proyecto, este puntito, que ya está en sí en el eje Y, ¿sí?, me queda ahí, entonces de 0 en adelante tenemos la imagen. Bien. Vemos, además, que de menos infinito a 0, cuando el valor de X va creciendo en el intervalo que va desde menos infinito hasta 0, o sea acá, si me van siguiendo con el puntero, la función decrece, es decir, los valores que va tomando la función son cada vez más chicos. Y la función va a ser creciente en el intervalo que va de 0 a más infinito. O sea, de 0 en adelante, a medida que crece el valor de X, la función empieza a crecer, o sea que empieza a tomar valores de Y cada vez más grandes. Entonces, resumiendo, de menos infinito a 0, cuando crece X, decrece el valor de Y. Y de 0 a más infinito, cuando crece X, crece el valor de Y. Por eso, de menos infinito a 0 es decreciente,
y de 0 a más infinito es creciente. Bueno, vemos que la función alcanza un mínimo acá en x igual a 0. O sea, si yo me paro ahí, en ese punto, y miro a los costados, lo que veo es que todos los puntos del gráfico están por arriba. Entonces ahí estoy alcanzando un mínimo en x igual a 0. ¿Y cuánto vale ese mínimo? Bueno, es la función evaluado en x igual a 0, que en este caso también da 0. Y no es casualidad, es el vértice. ¿Sí? De hecho, las funciones cuadráticas van a alcanzar su máximo o su mínimo siempre en el vértice. O alcanza un máximo o alcanza un mínimo, alguna de las dos. Pero seguro va a alcanzar alguna de las dos y va a coincidir con su vértice. Perfecto. Bueno, además vemos que la función se anula en x igual a 0, o sea que tiene una raíz, una sola raíz, que es x igual a 0. Fíjense que uno está acostumbrado a decir, son los valores de x donde el gráfico cruza al eje x. Bueno, a veces no lo cruza, sino que lo toca. Porque en realidad es una interpretación, lo que estamos dando, una interpretación gráfica. La definición exacta es decir, donde la función se anula. Y sí, efectivamente, si f de x es igual a x cuadrado, cuando x vale 0, 0 al cuadrado, bueno, es 0. Entonces, la función se anula en x igual a 0. Sin embargo, en este caso, es más apropiado decir que la parábola está rozando, tocando al eje x y no lo está cruzando. ¿Sí? Bien. Y lo que vemos, para finalizar este ejemplo, es que la función va a ser positiva prácticamente en todos los reales, excepto en x igual a 0. Una forma de dar este conjunto de positividad, porque lo que estamos reportando es el conjunto de positividad, en vez de decir todos los reales menos el 0, dar la unión de aquellos intervalos donde la función es positiva, o sea, donde la parábola está por arriba del eje x. Bueno, desde menos infinito hasta 0, sin tomar el 0, porque en 0 la función se anula, por eso se usa el paréntesis, unión de 0 a más infinito. Entonces, en esos dos intervalos, cuando hago la unión, lo que tenemos es el conjunto de positividad. Y en x igual a 0, que eso lo podríamos poner con llaves, ahí lo que tenemos es el conjunto de raíces, es un solo elemento que es el 0. Fíjense que el gráfico nunca está por debajo del eje x, o sea que la función nunca va a ser negativa, entonces no tenemos conjunto de negatividad. Otra forma de comentar esto de que no tenemos conjunto de negatividad, como ya lo vimos en un video pasado, es decir que el conjunto de negatividad es el conjunto vacío. ¿Sí? Porque no hay valores de x que hagan que la función sea negativa. Bien. Bueno, lo que vamos a ver ahora es, cuando yo les presenté la función cuadrática era f de x igual a por x cuadrado más b por x más c. Esa forma de escribir la función cuadrática, bueno, ya me voy adelantando, pero ax cuadrado más bx más c es lo que se conoce como su forma polinómica. Entonces lo que queremos ahora es, mediante una manipulación algebraica no muy complicada, pero que tiene sus detalles, vamos a reescribir esta función de otra manera que se conoce como la forma canónica. Esa forma va a resultar terriblemente útil para analizar la función cuadrática, para seguir sacando información, y por eso creo que vale la pena hacer la deducción de esta forma canónica. Entonces, de entrada, lo que vamos a hacer es, partiendo de la forma polinómica, que es ax cuadrado más bx más c, lo que vamos a hacer es sacar a factor común. Recuerden que a es distinto de 0, porque si no, no tenemos función cuadrática, lo que nos queda es una función lineal. Este factor común, y esto lo vamos a hacer muchísimo, es como una especie de factor común forzado, porque todos los términos no tienen a. ¿Sí? Uno está acostumbrado del secundario a decir, bueno, yo saco lo que aparece en todos los términos de alguna manera, multiplicando, o sea, aquello, ¿sí? Que, sí, de alguna manera está en todos los términos, pero acá no está en todos los términos A. Entonces es como una especie de factor común forzado. Así que saco la A, factor común saco, y en los términos donde no aparece A, lo pongo dividiendo.
fácil de verificar que lo que estamos haciendo está bien, y bueno, cuando yo hago distributiva tengo que obtener lo que tenía antes. Si yo distribuyo la A, me queda ax cuadrado, A por B sobre A con A se me simplifica, me queda bx, y A por C sobre A con A también se me simplifica y me queda C. Entonces, perfecto, ¿sí? Sacar A factor común en este caso nos queda, entre paréntesis, x cuadrado más B sobre A por X más C sobre A. Bien, después lo que vamos a hacer es, al término que está acá en el medio, dentro del paréntesis, voy a multiplicar y dividir por 2. Eso es totalmente válido porque es como hacer y deshacer, entonces me queda lo mismo, y por lo tanto esta igualdad se sigue manteniendo, o sea que esta expresión sigue siendo igual a esta, porque al fin y al cabo a este término le multiplico y divido por 2. Es como no hacerle nada, ¿sí? O sea, el resultado final no es más que no hacerle nada, el resultado final sigue siendo lo mismo que está acá. Pero por algún motivo que vamos a ver después, vamos a necesitar que este 2 aparezca de manera explícita. Después lo que vamos a hacer es, fíjense, entre el segundo y el tercer término, voy a sumar y restar este término, b cuadrado sobre 4a cuadrado. La misma historieta que comenté hace un ratito. Si yo sumo y resto dos cosas, dos términos que son iguales, entonces esta expresión termina siendo la misma que esta, ¿sí? Porque al fin y al cabo sumo y resto lo mismo, entonces al final el resultado sigue siendo el mismo que este. Es como si no le hubiese hecho nada. Lo que estoy haciendo es lo que se conoce como completar cuadrados, quizás más de uno de ustedes lo haya visto en el secundario. Entonces, sigamos que estamos promediando el razonamiento. Si se fijan, volviendo un poquito acá, o en realidad también lo tenemos acá, los tres primeros términos, x cuadrado, 2 por b sobre 2a por x más b cuadrado sobre 4a cuadrado, estos tres términos yo los puedo sintetizar de la siguiente manera, como x más b sobre 2a al cuadrado. ¿Por qué? Porque es el primero al cuadrado más dos veces, ¿sí?, el primero por el segundo. El primero es x, el primer término, y el segundo es b sobre 2a. Por eso era importante que me aparezca este 2 de manera explícita, más el segundo, que es b sobre 2a al cuadrado, b cuadrado sobre 4a cuadrado. Entonces, estos tres términos los puedo condensar como x más b sobre 2a todo al cuadrado, ¿sí? Por eso acá fue importante haber completado cuadrados para que me aparezca esta expresión. En realidad, por ahora no parece importante, va a ser importante cuando terminemos todo esto, la expresión que nos va a quedar, que es la forma canónica. Bueno, estos dos términos son fracciones, así que los sumo, busco común denominador entre 4a cuadrado y a, el común denominador es 4a cuadrado, este c sobre a, para que el denominador desde a llegue hasta 4a cuadrado, lo que tengo que hacer es multiplicar arriba y abajo por 4a, entonces me termina quedando 4a por c, y después, bueno, reagrupo. La cuestión es que eso se lo dejo a ustedes para que lo piensen y se convenzan que efectivamente lo que les termina quedando es una sola fracción, cuyo denominador es 4a cuadrado, y el numerador, el denominador 4a cuadrado, y el numerador es 4 por a por c menos b cuadrado. Luego, volvemos a distribuir el a que habíamos sacado al principio, ¿no? Lo volvemos a distribuir, entonces nos queda a por todo este paréntesis que está al cuadrado, más, y esta a con 4a cuadrado, el cuadrado este se me va, entonces me queda 4a en el denominador, y en el numerador 4a por c menos b cuadrado. Para compactar un poco la notación, vamos a llamar y, a ver, posiblemente uno esté diciendo, pero esto es el x del vértice, pero esto es el y del vértice. Bueno, sí, va a ser el x del vértice, va a ser el y del vértice, pero eso quiero que salga como consecuencia de un análisis que vamos a hacer después. Pero ya sí, uno ya puede
ir anticipando. De hecho, lo más probable es que más de uno de ustedes ya lo haya visto en el secundario, que lo que termina quedando acá es menos el x del vértice, y lo que termina quedando acá es más el y del vértice. Pero eso lo vamos a ver a continuación. La cuestión es que ya, como les dije, como nos estamos anticipando, bueno, lo que está acá, llamémosle x sub b, hagamos como que no sabemos qué es del vértice, lo llamamos x sub b, y en realidad, bueno, menos x sub b, porque es menos b sobre 2a, y todo lo que está acá lo vamos a llamar y sub b. Por ahora, hagamos como que no sabemos que está relacionado con el vértice. Entonces, lo que hemos hecho es, teníamos la función cuadrática en la forma polinómica, ax cuadrado más bx más c, y lo que hicimos fue obtener la misma función cuadrática, es la misma función cuadrática, pero en la forma canónica. Y como lo había comentado al principio, la forma canónica es una forma que nos va a resultar muy útil para poder analizar la función cuadrática que, si lo dejábamos en la forma polinómica, no lo íbamos a poder hacer de manera tan sencilla como con la forma canónica. Entonces, bueno, ya sabemos cómo poder escribir la forma canónica de una función cuadrática. ¿Sí? De entrada, uno acá pondría b sobre 2a, o sea, hace la cuentita b sobre 2a, y se construye lo que es el x sub b, en realidad menos b sobre 2a, y haciendo esta cuentita se construye lo que es el y sub b. Bien. Entonces, una vez que tenemos la forma canónica de la función cuadrática, vamos a hacer un análisis un poquito más detallado de la función cuadrática, que hasta ahora no lo hicimos, usando esta forma canónica, que acá lo vuelvo a escribir. Y lo que vamos a hacer es vamos a analizar dos situaciones, dos casos distintos, que va a estar dado por el signo de a. A tiene que ser distinto de 0, porque si no, no tenemos función cuadrática. Pero sí puede ser o positivo o negativo. Entonces vamos a discriminar, vamos a separar esos dos casos. Entonces empecemos con el primer caso, cuando a es mayor que 0. Fíjense lo siguiente. A ver, voy a tratar de hacerlo lo más, no sé si pausado, pero no acelerarme tanto, para que se entienda el razonamiento. Entonces, yo acá tengo x menos el x sub b, todo elevado al cuadrado. ¿Sí? O sea, un paréntesis con algo adentro elevado al cuadrado. Ahora, nosotros sabemos que cualquier cosa que esté elevado al cuadrado siempre va a ser positivo o a lo sumo 0. ¿Sí? Eso, cualquier número, cualquier expresión elevado al cuadrado va a ser positivo a lo sumo 0. Si yo multiplico a esta expresión por a, que es positiva, recuerden, o sea, si les cuesta un poquito inecuaciones, repasen inecuaciones, porque acá lo que voy a hacer es usar un poco de inecuaciones. Si yo multiplico por a, que es positivo de un lado y del otro, la desigualdad se mantiene. ¿Sí? La desigualdad se mantiene, entonces lo que nos queda es a por x menos x sub b al cuadrado mayor o igual a 0. ¿Sí? A por 0 es 0, así que de este lado me sigue quedando 0, y como es positivo, no se da vuelta la desigualdad. Si yo sumo a ambos lados y sub b, entonces me queda a por x menos x sub b al cuadrado más y sub b. Pero yo tengo que sumar de los dos lados para respetar esta desigualdad. Es como operar, si recuerdan del secundario, las inecuaciones, había un montón de cosas que mantenía cierto parecido con el tema de las ecuaciones y otras no. ¿Sí? Como por ejemplo cuando uno multiplica por un número negativo, da vuelta la desigualdad. En este caso, lo que yo hago es sumar a ambos lados un mismo número, que es y sub b. Entonces sumo de este lado y sumo de este lado. O sea, lo que hice acá fue sumar a ambos lados por y sub b. O sea que estoy trabajando con inecuaciones. Fíjense que estoy trabajando con inecuaciones. Ahora, toda esta expresión que me quedó, que lo fui construyendo de a poco, es a por x menos x sub b todo al cuadrado más y sub b. Pero esto
Es la función cuadrática, ¿sí? Escrita en la forma perdón, en la forma canónica. En la forma canónica. Lo que me está diciendo es que f de x, o sea, olvídense por un ratito de esto, lo que me está diciendo es que f de x es mayor o igual a un i sub b. O sea que el i sub b es como una especie de piso. Y a lo sumo puede ser igual. O sea que puede llegar a valer i sub b o valer más que i sub b. O sea que i sub b termina siendo, perdón, el mínimo. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir por las dudas. F de x, que es toda esta expresión, va a ser mayor o igual que i sub b. O sea que o vale i sub b como lo más bajo que puede llegar a valer, o vale cualquier valor que esté por arriba de i sub b. Pero eso es el mínimo. ¿Sí? El mínimo porque puede llegar a valer i sub b, va a llegar a valer i sub b en algún momento. De hecho, si se fijan, cuando x es x sub b menos x sub b, esto se anula, al cuadrado 0, o sea, 0 al cuadrado es 0, por a es 0, más i sub b es i sub b. O sea que la función vale i sub b cuando x es x sub b. O sea que llega a tomar este valor, y para x valores, perdón, para valores de x distintos de x sub b, ¿sí? La función va a tomar valores que van a ser más grandes que i sub b. Entonces el i sub b es efectivamente el mínimo. Y si uno hace una tablita, lo que obtiene es este tipo de gráfico. Fíjense que este gráfico es consistente con lo que estamos teniendo acá, porque el i sub b es el mínimo. Y otra cosa que seguro que traían del secundario es que cuando a es positivo, lo que tenemos es, lo que uno diría de manera coloquial, de manera más simpática, que tenemos una parábola contenta, ¿no? Una parábola así, que las ramas van para arriba, una parábola contenta. Entonces, teniendo este gráfico, lo que podemos también apreciar es que es el gráfico de la función cuadrática a por x cuadrado, el mismo valor de a, obviamente con a positivo, trasladado. O sea, es como si yo hubiese este gráfico, ¿sí? Sería, que nosotros ya vimos el gráfico de x cuadrado, bueno, sería un gráfico muy similar, solamente que el valor de a lo que hace es, me determina la apertura de las ramas, en cierta manera, pero que bueno, el vértice estaría en el 0, 0 y tendría como eje de simetría x igual a 0. Entonces, esa parábola yo la traslado y obtengo esta parábola, que en la forma es la misma, pero trasladada. Entonces, ¿cómo es este tema de trasladar esta parábola? Si el x del vértice es mayor a 0, bueno, ya acá se ve que ya directamente ya podemos decir que termina siendo el x del vértice y el y del vértice, ¿sí? Si el x del vértice es mayor a 0, lo que hacemos es trasladarlo hacia la derecha. Recuerden que acá está restando. O sea, a ver, si el x del vértice, por ejemplo, vale 3, entonces acá sería x menos 3. El x del vértice es positivo, entonces acá pongo x menos 3. Entonces la parábola lo corro, ¿sí? De manera tal que el eje de simetría pasa por x igual a 3. Y si x es negativo, por ejemplo, menos 2, entonces acá sería x más 2. Entonces lo que hago es correr la parábola, pero ahora para la izquierda. Y estaría ahora el eje de simetría en x igual a menos 2. Con respecto al i del vértice, lo que hace es movérmelo en sentido vertical. Si el i del vértice es positivo, por ejemplo, más 4, me lo mueve 4 unidades para arriba, y si el i del vértice es negativo, me lo mueve para abajo. ¿Sí? Entonces, redondeando, resumiendo un poquito esta última parte, el gráfico de f de x a por x menos el x del vértice al cuadrado más el i del vértice, termina siendo el gráfico de f de x igual a por x cuadrado trasladado, donde yo para trasladarme me baso, ¿sí?, en quién es el x del vértice y quién es el y del vértice. Si el x del vértice es positivo, me muevo para la derecha tantas unidades como me diga el x del vértice. Si el x del vértice es negativo, me muevo para la izquierda. Si el y del vértice es positivo, me muevo para arriba tantas unidades como me diga el y del vértice.
o tantos pasitos, por decirlo de alguna manera, y si el i del vértice es negativo, me muevo para abajo. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a analizar, ¿sí? Esta función cuadrática. Bueno, el vértice de la parábola, ya lo venimos arrastrando ya desde la diapositiva anterior, va a ser el x del b menos b sobre 2a, y la función evaluada en el x del vértice, que es menos b sobre 2a, que es 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Ahora bien, en general uno lo que recuerda es menos b sobre 2a es el x del vértice. Esta expresión, por lo general uno no vale la pena memorizarla. Lo que sí está bueno recordar es que es directamente para calcular el i del vértice, es evaluar la función, ¿sí?, en el x del vértice, que también termina siendo el x del eje de simetría, ¿sí? El x del vértice es el x del eje de simetría, ¿sí? Y es menos b sobre 2a. Esa es realmente la formulita, expresión que vale la pena acordarse, primero porque es cortita, menos b sobre 2a, y directamente cuando queremos calcular el i del vértice es evaluar la función en el x del vértice. Bueno, el eje de simetría, como siempre, es una recta vertical, y su ecuación va a ser x igual a menos b sobre 2a. Fíjense que si yo quiero ver cuál es la imagen, lo que tengo que hacer es agarrar el gráfico, lo proyecto en el eje y lo que me queda manchado en este eje y va a ser desde el i del vértice, o sea, esto es el i del vértice, en adelante. Y fíjense que el i del vértice yo lo tengo que tener en cuenta, ¿no? Porque este puntito me termina proyectando también en el eje y de ahí para arriba hasta más infinito. Así que bueno, desde el i del vértice con corchete hasta más infinito. Bueno, ¿dónde va a alcanzar el mínimo? Y en el vértice, ¿sí? Así que acá esta información es como redundante, pues si ya digo que va a alcanzar el mínimo en el vértice, bueno, ya sabemos que el x sub b es el x del vértice, que es menos b sobre 2a, ¿y qué valor va a tomar ahí la función? Y la función evaluada en el x del vértice, que es el i del vértice, que bueno, que es esta expresión, que, insisto, no hace falta recordarla. Veamos ahora la función donde es decreciente. Si se fijan, va a ser decreciente desde menos infinito hasta el x del vértice, o sea, hasta menos b sobre 2a. ¿Por qué? Porque a medida que el x va creciendo en ese intervalo, va aumentando su valor, la función se está yendo para abajo. O sea que los valores que va tomando de y son cada vez más pequeños, ¿sí? O sea que a medida que en este intervalo aumenta el valor de x, disminuye el valor de y. ¿Y dónde va a ser creciente la función? Bueno, va a ser desde menos b sobre 2a en adelante, ¿sí? Desde menos b sobre 2a, que es el x del vértice, a más infinito, en este intervalo, a medida que aumenta el valor de x, aumenta el valor de y. Bien. Y ahora voy a ir un poquito más rápido porque es más de lo mismo. ¿Qué pasa cuando a es negativo? Entonces, cuando a es negativo, la misma historia, el razonamiento es muy similar. Yo tengo una expresión que elevado al cuadrado siempre va a ser mayor o igual a 0. Sin embargo, ahora, cuando yo multiplique por a es negativo. Entonces, como es negativo, doy vuelta a la desigualdad. Multiplico por a ambos lados de esta inecuación. Entonces, al ser negativo, me da vuelta a la desigualdad. Entonces, a por x menos x sub b al cuadrado, a es negativo, lo multiplico por esto que siempre es positivo, me da vuelta a la desigualdad, me queda menor o igual a 0. ¿Sí? A por 0 es 0. ¿Y después qué hago? Igual que hice antes, sumo el i del vértice a ambos lados. A ambos lados de esta desigualdad, ¿no? Entonces me termina quedando a por x menos x sub b al cuadrado más y sub b, pero esto es la versión canónica de la función cuadrática. Bueno, resulta que la función cuadrática en este caso me termina quedando que es menor o igual a y sub b. Entonces, ¿qué significa eso? Que los valores que puede tomar la función, como mucho, lo más alto, lo más grande que puede tomar es y sub b, de ahí para abajo. Entonces, no queda otra que y sub b
sea el máximo. Si ustedes hacen una tablita y grafican esta función, les va a quedar una parábola, pero ahora lo que uno conoce de manera también así simpática, coloquial, una parábola triste, donde las ramas ahora van para abajo. Y fíjense que este gráfico es consistente con la información que estamos teniendo acá, donde me está diciendo que, bueno, la función va a tener un techo, va a tener un máximo en el i del vértice, ¿sí? Y la única manera de que esto ocurra es que la parábola vaya para abajo. La parábola si va para arriba va a tener un mínimo, pero si la parábola va para abajo va a tener un máximo, y esta es la forma, de esta manera trato de convencerlos de que efectivamente la parábola tiene las ramas para abajo. Si no, fácil. La función cuadrática menos x cuadrado es agarrar la función x cuadrado, que era para arriba, que esa la graficamos, la analizamos un poquito al principio de este video. Ahora, si ustedes tienen menos x cuadrado, el gráfico se va para abajo, ¿sí? Porque menos x cuadrado. El x cuadrado siempre me va a dar números positivos, pero con el menos los transforma en negativo, excepto en x igual a 0, donde ahí justo la función se anula. Así que bueno, cuando ustedes tienen a negativo, van a tener parábolas así del tipo parábola triste. Después, no voy a volver a repetirlo porque el análisis es el mismo, con el tema de que esta parábola en forma es igual a la del ax cuadrado con a negativo, ¿sí? A es negativo, ax cuadrado, pero trasladado según el x del vértice y el y del vértice. O sea, todo lo que les dije para la función con a, o sea, para función cuadrática con a positiva en las diapositivas anteriores, bueno, vale lo mismo, pero ahora con a negativo. O sea que lo que traslado es el ax cuadrado, usando el x y el y del vértice. El x del vértice me da la traslación horizontal y el y del vértice me da la traslación vertical. Bien, y finalmente, analicemos un poquito este gráfico. Algunas cosas se vuelven a repetir con respecto al gráfico con A positivo, o sea, la cuadrática, la parábola con A positivo, y otras no. Bueno, el vértice sigue siendo el mismo, el vértice es independiente de si A es positivo o negativo, es el x del vértice es menos b sobre 2a, y el y del vértice es la función evaluada en el x del vértice. El eje de simetría también es independiente de si A es positivo o negativo, es menos b sobre 2a. Lo que sí acá va a cambiar con respecto al caso de A positivo es la imagen. Porque ahora cuando yo proyecto el gráfico sobre el eje Y, lo que me queda es proyectado, manchado en el eje Y desde menos infinito hasta el Y del vértice. Hasta el Y del vértice inclusivo. O sea, cuando yo aplasto, ¿sí? Me va desde menos infinito hasta el Y del vértice. Recuerden que esta expresión era la función evaluada en el X del vértice, que me da el Y del vértice. Bueno, en este caso no vamos a tener mínimo, vamos a tener máximo, pero el máximo sigue siendo el vértice, así que va a ser el x del vértice menos b sobre 2a, y el y del vértice es la función evaluada en el x del vértice, ¿sí? Cuando a es positivo, parábola contenta, las ramas van para arriba, tenemos un mínimo en el vértice. Cuando a es negativo, parábola triste, las ramas van para abajo, tenemos un máximo en el vértice. Bien, ¿dónde va a ser creciente la función? Desde menos infinito hasta el x del vértice, menos b sobre 2a. ¿Por qué? Porque en ese intervalo, si se fijan, a medida que aumenta el valor de x, el gráfico se va para arriba, o sea que aumenta el valor de y, aumenta los valores que va tomando la función. ¿Y dónde va a ser decreciente esta función cuando a es negativo? Desde el x del vértice en adelante hasta más infinito. ¿Sí? Si se fijan, cuando la x va creciendo, desde el x del vértice en adelante, el gráfico, esta rama, va para abajo, o sea que el valor de y cada vez es menor. La función va tomando valores cada vez más pequeños a medida que x aumenta. Bueno, ¿cómo hacemos? Porque hasta ahora no hemos dicho nada del tema de las raíces, de cómo calcularlas. Entonces, aprovechando nuevamente esta forma canónica de la función cuadrática, veamos de
de calcular las raíces, que ustedes seguramente ya del secundario lo saben, que es, vamos a deducir la famosa fórmula resolvente, y vamos a partir, ¿sí?, de lo que sabemos del concepto de raíces, que es para calcular unas raíces, lo que yo tengo que hacer es igualar la función a cero. En este caso, a mí, bueno, en realidad a nosotros, nos conviene nuevamente recurrir a la versión canónica de la función cuadrática. Pero en este caso lo voy a dejar no con el x sub b y el y sub b, sino como lo habíamos deducido diapositivas atrás, que era el x del vértice b sobre 2a y el y del vértice es 4ac menos b cuadrado sobre 4a. ¿Sí? Lo vamos a dejar así. Pasamos este término que está sumando, restando para el otro lado. Y lo que hago es, este menos, de alguna manera lo meto adentro, es como que distribuyo, entonces me queda menos 4ac más b cuadrado y lo escribo de esta manera. Entonces lo que nos queda es una expresión que está elevado al cuadrado igual a una fracción que es b cuadrado menos 4ac sobre 4a cuadrado. Entonces yo estoy igualando dos expresiones donde una, seguro, no puede ser negativa porque es un cuadrado. Puede llegar a ser cero, la mayoría de los casos va a ser positiva, pero nunca va a ser negativo. Entonces, para que esta ecuación tenga solución, esta expresión no puede ser negativa. Ahora, si se fijan, 4a cuadrado va a ser positivo, porque 4 es positivo, y a cuadrado ya es positivo. Entonces, lo que vamos a pedir es que no sea negativa para que esta ecuación tenga solución, el b cuadrado menos 4ac. Entonces, todo lo que les acabo de decir está sintetizado acá. Esta ecuación, la que está acá, la estoy remarcando con el puntero, tiene solución cuando el miembro de la derecha, que es este, b cuadrado sobre 4, b cuadrado menos 4ac sobre 4a cuadrado, es mayor o igual que 0. ¿Sí? Porque el miembro de la izquierda es un cuadrado y, como dijimos, el cuadrado nunca va a ser negativo. Entonces, también, como les comenté, como el denominador siempre es positivo, 4a cuadrado, alcanza con pedir que el numerador b cuadrado menos 4ac sea mayor o igual a 0. Este b cuadrado menos 4ac se conoce como determinante, supongo que también lo habrán, quizás más de uno lo habrá aprendido así en el secundario. ¿Y por qué discriminante? Porque va a ser el que me va a discriminar en distintos casos, como vamos a ver a continuación finalizando estas diapositivas. Entonces, vamos a suponer que b cuadrado menos 4ac es positivo. ¿Sí? Positivo, positivo. Entonces, si es positivo, significa que esta expresión que está acá a la derecha puede ser la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, y eso me va a dar un x sub 1. Ahora voy a hacer hincapié de dónde sale esto. Vamos a hacer una cosa mejor para que termine de quedar claro. O sea, nosotros tenemos dos posibilidades. Que x sub 1 más b sobre 2a sea igual a la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, o que x sub 2, otro valor de x, más b sobre 2a sea igual a menos, bueno, lo mismo que está arriba. ¿Y por qué tengo estas dos posibilidades? Porque estas dos posibilidades son consistentes con esta ecuación. Fíjense, si yo me quedo con la de arriba, cuando elevo al cuadrado a ambos lados, recuerden que cuando uno trabaja con ecuaciones, en realidad, si uno quiere ser riguroso, formal, al trabajar con ecuaciones, uno lo que debe hacer es operar de la misma manera, o sea, realizar la misma operación de un lado y del otro lado de la igualdad, de los dos lados de la igualdad. Entonces, si yo me quedo con la expresión esta, la primera, y elevo al cuadrado, me queda x sub 1, o sea, x más b sobre 2a elevado al cuadrado, igual, esta raíz con el cuadrado me queda
b cuadrado menos 4ac dividido 4a cuadrado. Y la expresión de abajo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque acá me va a quedar x más b sobre 2a al cuadrado. Y del otro lado, el menos, cuando lo eleva al cuadrado, se me va a ir, se me va a transformar. O sea, es como tener un menos 1 elevado al cuadrado, me va a dar más 1. La raíz de b cuadrado menos 4ac me termina quedando cuando elevo al cuadrado b cuadrado menos 4ac. Y el 2a elevado al cuadrado me queda 4a cuadrado. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que hay dos valores de x que cuando yo reemplace acá y lo resuelva este cuadrado, va a ser igual a esta expresión. Por eso ponemos acá un x sub 1 y un x sub 2. Porque vamos a encontrar dos valores de x que están dados por estas dos expresiones. Fíjense que yo acá ya directamente lo que hago es pasar el b sobre 2a restando. Y después, como tienen el mismo denominador, directamente agrupo bajo un mismo denominador, que es 2a. Entonces, vamos a encontrar dos valores de x que hacen que lo que difieren es en el signo de lo que me está quedando acá adentro. ¿Sí? Recuerden que esto es positivo. Supongamos que esto me está quedando, no sé, 9. Esto me da 9. Entonces, va a haber dos valores de x que, cuando yo lo reemplazo acá, esta expresión me queda 3 y menos 3. De ahí el más y el menos de acá. 3 y menos 3. ¿Sí? Que es la raíz cuadrada de esta expresión. Si era 9, es la raíz cuadrada de 9, 3. Entonces va a ser 3 y menos 3. Que 3 y menos 3, cuando lo elevo al cuadrado, me queda 9. ¿Sí? Por eso podrían llegar a aparecer hasta dos raíces. Y de ahí, bueno, uno en general lo que hace es unifica estas dos expresiones, hace abuso de notación y pone el más menos, ¿no? Menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac, todo sobre 2a, y a eso en el secundario uno lo conoce como la fórmula resolvente, ¿sí? Cuando uno lo ve en el secundario. Y ahí tendríamos la formulita para encontrar las dos raíces. Ahora, ¿siempre vamos a tener dos raíces? Por eso, volvemos acá al b cuadrado menos 4ac y al nombre que se le suele dar a esta expresión, que es discriminante. Es que en realidad, ¿por qué discriminante? Porque vamos a tener tres casos. El primero, el que sale de acá, es cuando b cuadrado menos 4ac es positivo, o sea, cuando el discriminante es positivo, llegamos a dos raíces reales, son dos números reales distintos. Entonces lo que estamos teniendo es que la función se va a anular en dos valores de x distintos, y eso significa que su gráfico va a estar cortando al eje x en dos puntos distintos. Ahora, ¿qué pasa? Hay otros dos casos que son los siguientes. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el discriminante es negativo? Si el discriminante es negativo, nosotros con los números reales, yo no le puedo calcular la raíz cuadrada a un número negativo. Por ejemplo, si venimos acá y vamos a la vieja usanza a usar la fórmula resolvente. O directamente volvemos acá a esta expresión, y si el b cuadrado menos 4ac es negativo, toda esta expresión que está acá a la derecha es negativo. Ahora, esto está al cuadrado es positivo, o sea que estoy igualando algo que es positivo por un lado y negativo por el otro. Absurdo. Eso no tiene solución, ¿sí? Positivo igual a negativo no existe ningún número que sea positivo y negativo a la vez. Ahora, que no tenga solución significa que no hay valores de x que anulen la función, o sea que no hay valores de x, ¿sí? Donde el gráfico de la función esté cortando al eje x. Entonces, lo que podemos concluir es que la función no tiene ceros y el gráfico no toca el eje x. Perfecto. Lo otro que podemos decir, que sería el tercer caso, es cuando el discriminante es igual a 0. Si el discriminante es igual a 0, fíjense que acá esta expresión se anula, o sea que se hace 0. Y la única forma que se haga 0 es que esto también se haga 0. Pero para que esto se haga 0, porque bueno, 0 al cuadrado es 0, es que x valga menos b sobre 2a, que es el x del vértice. También lo pueden ver acá en estas dos expresiones. Si el discriminante es igual a 0, llegamos a que las dos raíces me van a dar el mismo valor, que es menos b sobre 2a, porque lo que estamos teniendo es la raíz
de algo que es 0 y la raíz de 0 es 0. Entonces lo que estamos teniendo es que la función tiene una raíz doble y coincide, ¿sí?, con el x del vértice, que es menos b sobre 2a. ¿Por qué decimos doble? Porque, bueno, porque aparece dos veces. Entonces, en este caso, lo que está pasando es que la cuadrática está tocando al eje X en un punto que es el X del vértice. Que eso es lo que nos pasó cuando analizamos la función X cuadrado, que fue la primera que analizamos al empezar el video, ¿sí? Es como que ahí, insisto, más que decir el gráfico cruza al eje X, ahí lo que está pasando es que el gráfico toca o roza al eje X. Bien, entonces esta es la historia que teníamos que saber sobre las raíces de una función cuadrática. Entonces ahora, para finalizar este video sobre funciones cuadráticas, hagamos un ejercicio un poco integrando todo lo que fuimos viendo en las diapositivas anteriores. Dada la función cuadrática f de x igual a 2x cuadrado menos 4x menos 6, determinar su imagen, en qué intervalo crece, en qué intervalo decrece, en qué valor alcanza su extremo, en qué valores se anula, dónde es positiva y dónde es negativa. Bueno, para analizar esto, necesitamos el gráfico de la función primero, y después de ahí vamos a empezar a sacar un montón de información. Entonces, la función que vamos a analizar es f de x igual a 2x cuadrado menos 4x menos 6. Lo que está bueno hacer al principio es saber quién es a, quién es b y quién es c. Eso es lo primero. A vale 2, b vale menos 4 y c vale menos 6. Entonces, para hacer el gráfico, primero vamos a calcular algunas cosas. El vértice, para eso necesito sus coordenadas. Recuerden que el x del vértice era menos b sobre 2a. Bueno, reemplazo. ¿Quién es b? ¿Quién es a? Por eso era importante saber quién es a, b y c, tenerlos a mano. Reemplazo, ¿no? B es menos 4, a vale 2. Hago la cuentita, me queda que el x del vértice vale 1. El y del vértice es la función evaluada en el x del vértice. ¿Sí? Acá, recuerden, había una expresión que era que estaba asociada al y del vértice. No vale la pena recordarla. Directamente lo que vale la pena es saber que el y del vértice es la función evaluada en el x del vértice. En este caso, el x del vértice vale 1. Así que hacemos f evaluado en 1. Y eso, bueno, les dejo a ustedes como tarea, pero es fácil de ver. 1 al cuadrado 1, por 2, 2, 4 por 1, 4, 2 menos 4 menos 2, menos 6 menos 8. ¿Sí? Así que el y del vértice vale menos 8. Tenemos el x del vértice, tenemos el y del vértice, 1 y menos 8. Entonces ya tenemos el vértice, que es el punto 1 menos 8. Por otro lado, si se puede, si el discriminante nos lo permite, recuerden que para que tengamos raíces, el discriminante tiene que ser positivo o a lo sumo 0, que en ese caso las raíces van a ser dobles y coinciden con el x del vértice. Pasemos a calcular las raíces. Bueno, calculo una primera raíz, recuerden que era menos b, más menos, abuso de notación, más una raíz menos la otra raíz, menos b más menos, la raíz de b al cuadrado menos 4ac, todo sobre 2a. Usando el más, bueno, reemplacen por a, por b y por c, que los tenemos acá. Reemplazando, llegamos que una de las raíces es 3. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que la función evaluada en menos 1 es igual a 0. O sea que, a ver, lo que nos está diciendo es que el gráfico va a pasar por el punto menos 1, 0. Y eso lo vamos a después volcar en el plano para poder hacer el gráfico de la parábola. La otra raíz también reemplazan a, b y c, pero ahora, bueno, usamos el menos, hacen la cuentita y les queda menos 1. Así que sabemos que la función evaluada en 3, lo puse al revés, pido disculpas nuevamente por hacer las diapositivas demasiado rápido, pero esto corresponde, f evaluado en menos 1 corresponde al de abajo y f evaluado en 3 corresponde al de arriba, ¿no? En síntesis, lo que ustedes tienen que sacar de acá es que la función en menos 1 es igual a 0, porque es una raíz, y la función en 3 es igual a 0.
Entonces ahí tenemos 3 puntos, perdón, 2 puntos, en realidad 3, sí, ¿no? El vértice por un lado, que es el 1 menos 8, y después tenemos la función en menos 1 es igual a 0, o sea que el punto menos 1, menos 1, 0 pertenece al gráfico de la función, y el punto 3, 0 también pertenece al gráfico de la función. Y estos 3 puntos nos permiten hacer un gráfico aproximado de la función. Podemos agregar un cuarto punto, de hecho es más que recomendable, que es la ordenada al origen, que es menos 6 en este caso, pues es fácil, es directamente recurrir al valor c. C es la ordenada al origen, porque cuando x vale 0, nos queda 2 por 0 al cuadrado, menos 4 por 0, entonces nos queda que estos dos términos valen 0, menos 6. Entonces, marcamos la ordenada al origen, así que ahí sería un cuarto punto, y después, no está de más, si quieren hacerlo un poco más prolijo, hacer una tablita con valores de x que estén un poquito antes y un poquito después del x del eje, ¿no? Que les vaya dando puntos como para poder tirar mejor, más prolijo las dos parábolas. Entonces, una vez que tenemos el gráfico de esta función, lo que vamos a hacer es analizarla. Vemos que esta parábola, ¿sí? Cuando yo la proyecto sobre el eje y, me queda manchado en el eje y desde menos 8 inclusive hasta más infinito, entonces esa va a ser la imagen. Vemos que la función decrece en el intervalo que va desde menos infinito hasta 1. ¿Por qué? Porque a medida que x crece desde menos infinito hasta 1, el gráfico se va para abajo, los valores de y decrecen, ¿no? O sea, las funciones, los valores que toma la función decrecen. Bueno, y crece, ¿dónde va a crecer? En el intervalo que va de 1 a más infinito. De 1 en adelante, a medida que aumenta el valor de x, aumenta también el valor de y. O sea que aumentan también los valores que va tomando la función. Bueno, es una parábola contenta, a es positivo, a es 2, en particular 2 es positivo, así que seguro va a tener un mínimo, pero no va a tener un máximo. ¿Dónde va a alcanzar el mínimo? Y en el vértice. O sea, el x del vértice dijimos que era 1, ¿y cuánto va a ser el mínimo? ¿Cuánto es lo mínimo que puede valer esta función? El y del vértice, que es menos 8. Bien, tenemos dos raíces, tenemos dos ceros, que son menos 1 y 3, y conjunto de positividad y conjunto de negatividad, donde el gráfico de la función está por arriba del eje x, o sea que la función toma valores positivos. Si se fijan, desde menos infinito hasta menos 1 con paréntesis, porque menos 1 la función se anula, unión de 3 a más infinito, ¿sí? En esos dos intervalos, de menos infinito hasta menos 1, unión de 3 a más infinito, la unión de estos dos intervalos me da el conjunto de positividad, que es los conjuntos donde la función, ¿sí?, es positiva, o sea, donde la parábola, parte de la parábola está por arriba del eje x. ¿Y dónde va, cuál va a ser el conjunto de negatividad? El conjunto de negatividad es el intervalo donde la parábola va a estar, el o la unión de intervalos, en este caso va a ser un solo intervalo, donde la parábola está por debajo del eje x, o sea, donde la función, la cuadrática, va a tomar valores negativos, o sea, desde menos 1 hasta 3. Si se fijan, desde menos 1 hasta 3, la parábola está por debajo del eje x. Nuevamente, es un intervalo abierto, porque en menos 1 y 3 la función se anula, eran las raíces que encontramos en la diapositiva anterior. Bueno, y con esto damos por finalizado lo que es el video de funciones cuadráticas, y en el próximo video vamos a hacer un repaso, ver algunas cosas de funciones polinómicas. Así que bueno, nada, nos estamos viendo. Hasta luego. Chau, chau.